Bueno, estamos aquí en el Café de Pan y Arte, justamente al lado del teatro que hay acá sobre Boedo, con la gente de Revolver. Aquí tengo a Facundo García Dupont, que está en la parte de dirección y dramaturgia, y Julio Bona, que está aquí a mi derecha también, uno de los intérpretes de la obra de teatro Revolver, como bien dije, que está los sábados a las 21 horas en Habitar Gómez. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches y gracias a empezar el partido por estar acá. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Lo estamos viendo con un celular acá abajo. Sí, Sí. no, pero sacarle volumen. Está ¿no? complicado, Sí. está 0-0, yo quiero que lo sepan. Vamos a ver en el transcurso de la nota si escuchamos algún grito, eso sería importante. Bueno, contarle un poco a la gente que es lo que yo pude ver por lo menos es un thriller policial, ¿no? Que lo que propone la obra es, propone en un comienzo encontrarnos en una especie de fiesta con dos, una especie también de infiltrados, ¿no? Que se infiltran como mozos en una fiesta, dos asesinos profesionales que tienen, no sé si tiene algún tipo de guiño, alguna inspiración de algún otro lado, no sé, aquí Facundo de la dramaturgia si te has inspirado para esta historia, porque no es muy común, ¿no? Tengamos en cuenta que este tipo de historias de thriller, de género, incluso de género suspenso, no son muy comunes en la cartelera teatral de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En realidad la obra surge de un texto que como inspirador fue El Montaplatos de Pinter. En base a eso fue que surgió todo el proyecto de Revolver, ¿no? O sea, Revolver, es más, los personajes se llaman Benavides y Guzmán, en homenaje a Benny Gus de El Montaplatos de Pinter. Surgió como en principio como un motor ese texto, para luego en base a eso irnos a lo que nosotros queríamos contar en base a esa historia, a ese dispositivo. La historia, si bien tiene similitudes de puntos de cercanía, digamos, de lo que les pasa a estos personajes, de quiénes son, que son dos asesinos, ya después las circunstancias de lo que le sucede a cada uno y la historia en sí es otra. Digamos, eso fue el motor más grande de inspiración para hacer este proyecto. Es un proyecto que surgió traído por Juli, nosotros estamos en el Grupo Baña y el texto me lo trae Julito para justamente hacer la obra. Y así arranca, digamos. A mí me convencía mucho el dispositivo, lo que pasaba entre estos dos personajes, pero por una cuestión de cercanía con el texto, quizás con lo que se proponía, me resultaba más desafiante encarar hacia otro lado. Entonces tomamos eso como disparador, como dispositivo, digamos, como punto de partida, y en base a eso y a improvisaciones que fueron haciendo Julito y en ese entonces Maxi Galeano, otro de los actores, fueron sucediendo las distintas circunstancias. En base a disparadores que yo les tiraba desde afuera, por ejemplo, no sé, veía una situación que en los cuerpos de ellos les proponía distintas cosas para que en base a eso vayan improvisando otras circunstancias nuevas. Por momentos era muy vertiginoso, muy dramático, digamos, no saber hacia dónde iba a ir esa historia, pero al mismo tiempo lo que iban construyendo entre ellos era muy interesante, porque ninguno de los tres, que en ese momento era una construcción colectiva, sabíamos hacia dónde iba a ir la historia. Te serviste entonces de improvisaciones que fueron haciendo a modo de taller para construir la historia. Exactamente, a modo de laboratorio, nosotros justamente le ponemos ese nombre por una cuestión de desafío, ¿no? O sea, es un laboratorio de investigación donde en base a un texto no sabemos dónde vamos a terminar. No buscamos un resultado, es un espacio de investigación. ¿Y en qué cosas creen que la obra aporta el hecho de integrar al espectador, ¿no?, en la historia? Porque nos hace a nosotros los espectadores testigos y partícipes de lo que está sucediendo en la historia también, ¿no? A mí me parece que hay algo de... La obra intenta en algún punto abordar lo que puede estar sucediendo mientras ¿Qué puede estar sucediendo en este momento en González Catán, en Ciudad Evita, en Berazategui, mientras que nosotros estamos acá tranquilos los cuatro En nuestra tomando, casa, ¿no? ¿no? Sí, no sé, sin querer profundizar o saltar de tema, el caso de Santiago, ¿no? Mientras que nosotros estábamos todos en nuestras casas viendo una película o yendo al teatro y demás, hay una persona desaparecida, forzada su desaparición. Digo, me parece que hay algo que tiene Revolver respecto a la idea de qué sucede con esta gente que empieza a mirar, ¿no? Como por una cerradura, empieza a espiar, empieza a espiar qué sucede del otro lado mientras que estaban en el otro. Creo que hay una intención de
de querer poner en evidencia eso. Y también hay algo de un recurso del cine llevado al teatro que no es común, no es la convención habitual. Eso es más bien un recurso cinematográfico, el hecho de poder viajar en el tiempo, poder jugar con la temporalidad. Me parece que es más de otro... No, y después otra de las cosas que quisimos también mostrar fue justamente esto que dice Julito, ¿no? O sea, ¿qué está pasando del otro lado cuando nosotros estamos simplemente tomando un vino, charlando con alguien, comiendo un sándwich? De golpe hay dos asesinos que están monitoreándonos, estamos siendo controlados, estamos siendo observados, estamos siendo totalmente, digamos, achicados en el espacio como si fuese un plano donde nos tienen encerrados en ese cuartito, sin saberlo, ¿no? Nos creemos libres cuando en realidad muchas veces no lo somos, con ese punto de metáfora que también jugamos, con todo el control que hay de la tecnología, de los medios, de las cámaras, de toda la información que está en los celulares, todo el público sin saberlo termina siendo también monitoreado por dos asesinos y sin darse cuenta. ¿Y en qué acciones se apoyaron, ¿no?, para generar el suspenso en el espectador? Es una buena pregunta. En realidad se fue dando por añadidura, o sea, no quisimos buscar suspenso puntualmente, por ejemplo, decir en este momento queremos que haya suspenso, sino en base a la ansiedad, digamos, de momentos vacíos quizás entre estos dos personajes, eso mismo ya generaba suspenso. O sea, no saber qué iba a pasar entre estos dos asesinos. Ya esa circunstancia, lo que pasaba entre ellos y la tensión que eso generaba, sin que haya un texto que los tranquilice, digamos, eso ya generaba suspenso, sin saber qué es lo que iba a pasar después. Bueno, estos dos asesinos, ¿no?, que se meten como mozos en esta fiesta, que se va a presentar un documental. Como bien decías, acá estaban como en su casa, ¿no? Ellos iban, uno se fue y se baña, otro va. Es un poco lo que pasa, creo que cuando entran a robar, digo, ¿no? Se hacen adueñan un poco de la casa por un ratito. Y vale decir que ellos no obraban solos, ¿no? Estaban bajo el ala de un padrino, ¿no? Me hizo acordar mucho a lo que ocurrió, por ejemplo, con Tony Soprano, Los Sopranos o Pablo Escobar, por ejemplo, esta cosa de que el jefe, en este caso el polaco, está en todos lados, ¿no? Es esta cosa omnipresente. Nada, ningún hecho pasa por detrás de los ojos del jefe, ¿no? Eso es... Sí, hay algo también, no sé, lindo, interesante para nosotros, que fue abordar este mundo de cómo son dos asesinos profesionales argentinos, en Argentina, sí, ¿no? Como de qué hablan, qué hacen, dónde se pierden, dónde se dan los permisos para volar un rato y después volver, porque en ningún momento dejan su profesionalidad de lado, pero sí hablan de fútbol, del amor, de experiencias familiares. Sí, claro. Digo, eso es un vínculo que tenemos nosotros muy arraigado los argentinos. Hablar de un deporte, hablar de alguna experiencia familiar con una tía, con una abuela. Yo creo que le sacan, lo humanizan obviamente al asesino, pero yo creo que le sacan ese componente que tenemos de las películas de Hollywood, que el asesino es un tipo que no habla, serio, que se encierra con su fusil. Digo, ahí nos damos cuenta que bueno, que te trata de chorear tu casa, sin ir más lejos, ¿no? Es el mismo tipo que por ahí te cruzan por la calle una hora antes compartiendo el subte, ¿no? Digo, tal cual. Eso es lo que me dio la sensación a mí cuando lo vi. Y también siempre es algo que me parece muy interesante, esto de los códigos, ¿no?, que hay en las mafias. Digo, que vos por ahí sos mi amigo, pero bueno, el jefe es el que manda, y si yo tengo que hacer una encomienda, la tengo que hacer, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me atrapa del mundo de la mafia, y que me parece que se vio un poco también en la novela. Está bueno. No, buenísimo que te gusta ese género, Sí. ¿no? Me parece que la obra también tiene un guiño un poco más especial para los fanáticos de todo ese mundo de las películas de capomafia, como de estrategias para ir escalando en los ascensos. Bueno, en esa estructura parece que ese perfil de público lo disfruta un poco más. No está apuntado únicamente a ellos, pero más placentero. Claro, aborda este cinismo, ¿no?, que tiene este personaje. Tal cual. Sí, sí. ¿Y por qué creen que ambos personajes, ¿no?, que tienen una misión encomendada por el polaco, que es el jefe de los dos, no pueden separar sus vidas privadas
lo que es bueno, la misión o el objetivo que ellos tienen. O sea, en ningún momento logran separar eso. ¿Por qué no pueden separar? Yo creo que nadie puede separar la profesión de la vida personal, ¿no? Como si no son células que sean fácilmente separables. Creo que en este caso, y el hecho que nosotros contamos puntualmente este día, en este suceso que mostramos, es justamente cuando ya se mezcla por demás, digamos, demasiado. Ya uno de los personajes se pasa y mete demasiado la vida amorosa justamente por sobre la vida profesional, inclusive por sobre su propio compañero y casi su hijo, digamos, en la profesión. Me parece que ahí termina ganando el amor por sobre todas las cosas. Bueno, y contar a la gente que Habitar Gómez es una casa muy linda que me encantaría habitar, pero bueno, transformada en teatro, y esto da una posibilidad también a la obra de que se desarrolle de una manera muy especial, digo, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de aprovechar ese espacio y hacer de cuentas de que realmente están entrando a una casa a violentarla o a cumplir su cometido, digo, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con este espacio tan particular y tan propicio para lo que están contando? Mirá, yo arrancaría casi de cero. La obra la arrancamos ensayando en una especie de casa que tenía mucho el encuadre de sótano. De ahí nos trasladamos a ensayar a un espacio muy grande, casi un galpón, donde también lo recorríamos mucho. Cuando ya la obra pasó a la instancia final, que era buscar una sala, un teatro, los dos sabíamos que necesitábamos un lugar no convencional. Así fue como llegamos, a partir de recomendaciones, a Habitar Gómez, y cuando entramos fue instantáneo, la vimos ahí. Ni siquiera estaba la idea esto de la temporalidad, no sabíamos dónde íbamos a recibir a la gente, pero entramos, vimos el lugar, cómo era. A la semana fuimos a ver una obra que se desarrollaba ahí donde la gente se iba moviendo. También fue como esas dos cosas definieron el partido. Sí, este es el lugar. ¿Cuánto es el margen para la improvisación que da el director, ¿no? Que tenemos acá? ¿Y cuánto es el margen que da el espacio también para que los actores improvisen, ¿no? Porque por ahí, digo, yo noté algún tipo de juego, y no sé si es verdad o no. ¿Te hacen caso? Sí, la verdad que sí. Igual, justamente lo que trato de hacer y que muchas veces charlamos es no poner límites muy cerrados a las actuaciones de ellos, sino justamente poner posibilitadores. Yo pienso la actuación muy desde el punto de lugares que tienen que estar, que se tienen que pasar por esos nodos, pero después el matiz que le ponga el actor ese día, en el encuentro con el otro, es lo que va a dar la singularidad de esa función, de ese encuentro. Claramente las variables por las cuales vos te movés son o más grandes o más chicas. En este caso, la primera versión de Revolver tenía variables donde realmente cambiaba mucho, función a función, o sea, había mucho espacio de improvisación, y eso generaba mucho misterio, pero al mismo tiempo a muchos espectadores los dejaba fuera porque quizás no se entendían algunas cosas. La segunda versión que hicimos, digamos, ya con un texto mucho más cerrado, mucho más claro, dejó menos espacios de improvisación, pero por mi forma de verlo, vuelvo a decir, siempre creo que tiene que haber un espacio de pequeña improvisación de lo que realmente le pase a los actores ese día. No puede estar todo marcado, ni guionado, ni me giro para acá, me muevo para acá, miro una ventana. No, es lo que tengo que hacer, los lugares que tengo que transitar, en el encuentro con el otro, me van a hacer ir narrando toda la situación de la obra, ¿no? Sí, yo creo que si uno como actor tiene incorporado el personaje, ¿no? Que tiene que interpretar, no hace falta que se acuerde palabra por palabra del guión, sino que si lo tiene incorporado le va a salir espontáneamente cómo tiene que reaccionar ese personaje, sí, no tan pegado al guión. Sí, de hecho la función que viniste vos el sábado fue la que sucedió muy al principio, que pasaron, no sé si era 1 o 2 ambulancias, con la sirena, todo lo que hay, era como medio imposible, y más dentro de quiénes son estos tipos, en la situación en la que están. 2 sirenas que, viste que al principio no entendés si es la policía, bombero o ambulancia. Después te terminás dando cuenta cuál es. Pero estuvieron muy rápidos, ustedes fueron corriendo hasta la ventana. ¿Qué pasó? Falsa alarma, la
Claro, pero es automático, eso es como... Yo creo que hay algo de lo que decís vos, ¿no? Ayuda un montón, que si estás ahí, estás presente, estás a tierra, como generalmente nosotros lo llamamos, es imposible no incorporarlo automáticamente. Yo estamos en ese rol donde hay que matar a alguien y nadie se tiene que dar cuenta. Y suena una sirena, lo primero que hago es me tiro contra esa ventana para ver qué está pasando, a ver si yo me tengo que escapar por un techo. Bueno. Claro, muy bueno que lo expliques. Porque yo me quedé pensando en esa escena y por eso me pregunto. Claro, hubo, ¿no? Algunos momentitos. Sí, bueno, todos los sábados pasa algo distinto. Una función se nos metió la perra, por ejemplo, de Habitar Gómez. Y bueno, qué sé yo, incorporar a la perra. Son momentos de vértigo que igual están buenos. Creo que uno hace teatro también por eso. No para tener todo organizadito, todo prolijo, porque eso es lo que justamente lo que no te modifica, lo que no... Bueno, en esos espacios son los que están permitidos también las improvisaciones, ¿no? Que te sale a uno tal cual como personaje. Es así, ¿no? Claro. ¿Cómo es la idea de recibir a la gente? Quieren que se sienta dentro de la fiesta. Eso fue una gran idea de él. En realidad, justamente nosotros teníamos que resolver que estos dos asesinos tenían que montar un evento y básicamente dijimos, bueno, no tenemos a la gente, ¿cómo hacemos cuando la gente está mirando la obra para que haya gente del otro lado? Y ahí empezó de a poquito a unirse una idea con otra idea, hasta entender que la gente que necesitábamos era la gente que iba a venir a ver la obra. Entonces, hagamos un evento para la gente, porque en realidad ustedes, como público, vienen a ver el documental de la tía Regina, no vienen a ver Revolver. Ese es el objetivo principal de la obra. Y después, claramente, les contamos lo que pasó en el medio del evento, digamos, ¿no? El detrás de escena del evento, en esta cocina, depósito de ellos dos. Pero entonces hay un doble juego. De recibir a la gente con un vino y comida, que es hermoso antes de una obra, y al mismo tiempo que eso sea parte de la obra. No es que queremos únicamente tomen vino y coman porque los queremos cuidar, sino les estamos haciendo vivir el evento de Revolver. Ese sería el doble juego que está sucediendo con un vino y un sapo. Otra forma de también incorporar al espectador, meterlo de lleno en la historia. Eso es muy lindo. Parece que hay algo también a los dos siempre nos gustó la idea de recibir a la gente con vino, con fernet, no sé, hay algo que lo hace también mucho más ameno. En este caso, claramente terminó cerrando desde la idea de la apuesta. Nosotros tenemos, todos los jueves en La Expiación, un espacio donde rememoramos escenas de la historia del cine, puede ser argentino, internacional, y queríamos preguntarles si ustedes recuerdan ahora una película, alguna escena de una película que los haya marcado o que hoy la recuerden por algo en especial, puede estar relacionada a la obra o no. Yo tengo mi escena. A mí se me vino una a la cabeza inmediatamente. Listo, vas vos primero. A veces cuesta. Luna de Avellaneda, Eduardo Blanco tomando helado. Luna de Avellaneda. ¿Se acuerdan de esa escena? Eduardo Blanco. Tomando helado en el departamento con Darín. Exactamente. Cuando Darín se acaba de separar de la serie. Se me vino inmediatamente que... Cuando decías esto se me vino la imagen en la cabeza. Gran película, Luna de Avellaneda, gran película. Y te metés los cerillos en el culo también. Eduardo Blanco bajándose el bote. Mejor para mí. Es que Eduardo Blanco tiene muchos momentos, ¿no? Sí. El tipo sin trabajo, bueno, en plena Argentina de crisis, y él pintando los jugadores con los colores del club del Metegol. Sí. Esa escena también. Luna de Avellaneda es una gran película para ver varias veces, porque siempre la escena principal, vos lo que tenés en foco, siempre en el detrás está sucediendo algo con otro personaje. No sé si le prestaban atención. Algo que siempre hablo con mi hermano, que mi hermano nada que ver, es director técnico de fútbol, pero hablamos de eso, de Luna de Avellaneda. Es una película que vos estás bien, cuando la ves por segunda o tercera vez, empezás a prestar atención a lo que sucede por detrás, y está Eduardo Blanco quizás discutiendo con uno de los de básquet, y después viene esa escena. Tiene esos detalles que son impecables. ¿Y vos tenías otra escena? A mí me gusta mucho una película que dirigió Robert De Niro, que se llama Desafío en el Bronx o Una luz en el infierno, que el capo mafia del barrio es Sonny. Y tiene una escena entre él y Calógero, creo que se llama el pibe, y está enamorado, bueno, ellos son del Bronx, y está enamorado de una chica de color. No está bien visto en un barrio de italoamericanos, entonces
dice, no, porque me dijeron que la flaca si hace tal cosa no sirve. No, vos vas a salir con ella, la prueba que le tenés que hacer es la del pico del auto. O sea, ella se sube, le abrís la puerta, se sube al auto, cerrás, das la vuelta por atrás, no por el capó porque el recorrido es más corto, y mientras que estás pasando por atrás tenés que ver si ella levanta el pestillo de la puerta o no. Si no lo hace, es una perra egoísta, no sé cosa. Si te levanta el pico del auto, es una persona que se preocupa por vos, que vale la pena. Qué buena. Esa escena, muy buena. Qué buena, qué buena. La verdad que no sé si quiere agregar algo más a la obra, a nosotros, es un placer estar acá conversando con ustedes y que nos cuenten un poco más de la obra, que nos pareció, si bien una propuesta diferente, porque no existe en cartel alguien que... Es un desafío también animarse a hacer teatro thriller, teatro policial, teatro. Felicitamos y bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, gracias, Y mencionar también a los miembros del equipo que forman Revolver. Sí, está... Bueno, ustedes vieron la función a Sergio Vigo. Sergio ahora entra en licencia por paternidad. Va a estar reemplazándolo Hernán Barrientos a partir de este sábado, que justo este sábado la obra va a estar dentro del marco del festival, de la primera edición del Festival de Arte Trabajador. Varios sindicatos argentinos de diferentes gremios que formaron Radar de los Trabajadores, es un espacio integrado por diferentes secretarías de cultura, armaron Radar y largan el primer festival de teatro a la gorra, y las obras se van a estar desarrollando en salas y en espacios sindicales, que eso está bueno, como para quitarle un poco el mote, ¿no? En los últimos años en Argentina el sindicalismo está mal visto. Ahora está asociado al arte, por lo menos esta vez. Bueno, va a estar funcionando este festival, que son más de 50 obras, todas a la gorra, de jueves a domingo durante todo el mes de septiembre. Nosotros vamos a estar dentro del marco de ese festival este sábado, que debuta Hernán Barrientos, y volvemos con la ficha técnica, que es en la dramaturgia está Ana Lucía Anthony y Facundo García Dupont. Asistencia de dirección, Richard. Paulita Franci nos hizo una especie de asistencia plástica de objetos. Javier Calvo nos hizo una asistencia lumínica. Rodrigo Ezequiel García en la producción multimedia también, en las grabaciones que estuvimos haciendo, de los cortos que vamos pasando previa a la obra, digamos, los spots, nos dio una mano muy grande en la filmación. Tal cual, así que los esperamos los sábados, 9 de la noche, Habitar Gómez, que es Valentín Gómez 3155. Entradas se pueden conseguir en grupobaña.com.ar y alternativateatral.com. Y hay una definición muy buena que dice, que le encontró Facu, que es que vengan a vivir Revolver y no venir a ver Revolver. Me parece que es algo que encierra mucho la idea de la obra y de la apuesta. Bueno, a mi parte felicitarlos también, a ustedes y al equipo también que nos van a estar escuchando. Como decía mi compañero, es una propuesta interesante que tiene muchos desafíos, así nos dieron un buen producto, así que felicitamos. Muchas gracias. Gracias por el espacio, esto es ultra fundamental, sobre todo para los que estamos en espacios alternativos, independientes, con el nombre. Claro, digo, está bueno tener un lugar ahí de difusión.